Hola a todos, en este video vamos a ver el método de ordenamiento llamado selección. Este algoritmo lo podemos pensar con estos tres simples pasos, ¿no? Lo podemos destilar a estos tres pasos. ¿Qué son? El primer paso es buscar el elemento más chico del vector, ¿no? Si lo pensamos con un vector de números, vamos a buscar el número más chico. Esto es para ordenar menor a mayor, ¿no? Vamos a buscar el número más chico del vector. El segundo paso es ese número llevarlo al principio del vector. Si vamos a intercambiar el número más chico de todo el vector con el primer número del vector, así llevando de esa manera el número más chico del vector al principio, ¿sí? Y vamos a repetir estos dos pasos hasta ordenar todo el vector. Estos dos primeros pasos igual tienen un asterisco. Si tienen un comentario, no siempre vamos a buscar el elemento más chico en todo el vector y no siempre vamos a llevarlo al principio del vector original, para así decirlo. Pero eso lo vamos a ver bien cuando, ahora en unos segundos, les muestre cómo es el algoritmo, se lo voy a explicar con cartas, ¿sí? La idea es que lo vean, tengan como el algoritmo visual, ¿no? Se los explique con las cartas. Y después pasemos al código, ¿no? Así, primero entendemos, la idea es que entiendan primero el algoritmo, cómo es el proceso, y después pasar eso que aprendimos a código. Bueno, antes de mostrar el código, lo que vamos a hacer es una explicación usando cartas, ¿sí? Vamos a suponer que este es nuestro vector de enteros, ¿sí? Está, acá se puede ver desordenado, ¿sí? En este caso el as es el 1, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros queremos ordenarlo de menor a mayor. O sea, queremos que acá esté el as y que acá esté el 5. ¿Sí? ¿Cómo funciona el método de selección? Bueno, lo hablamos un poquito antes, ¿no? Entonces, ¿cuál era el primer paso? El primer paso era buscar el más chico. ¿Sí? En este caso, de todos estos, el más chico es el as, que es el 1. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es buscar el más chico y llevarlo al principio. Entonces agarramos el as y lo intercambiamos con el 3, ¿sí? Y lo llevamos al principio y el 3 lo ponemos acá. Bien. Entonces ese era el primer y segundo paso. El tercero era repetirlo, ¿no? Había que repetir esto de buscar el más chico, llevarlo al principio, buscar el más chico, llevarlo al principio. Pero ¿cuál es el problema? Y acá es donde entraba este asterisco que yo había puesto. Yo no puedo buscar siempre el más chico de todo el vector. ¿Por qué? Porque siempre es el as. Si siempre busco el más chico, siempre me va a dar el mismo, el as, el as, el as, y siempre estaría haciendo lo mismo. Estaría buscando el más chico del as, lo agarro y lo muevo al principio. Busco de vuelta el más chico, lo muevo. Entonces, lo que yo tengo que ir haciendo es achicar el área donde miro, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a pensar como un subvector, ¿no? Como un vector más chiquito. ¿Y cuál va a ser nuestro subvector? Bueno, va a ser, lo que vendría a ser desde acá para la izquierda, para la derecha, perdón. O sea, serían estos cuatro. ¿Por qué este va a ser nuestro subvector? Piensen en lo siguiente. Este as, después de los primeros dos pasos, ya está ordenado. Este as está donde tiene que estar. Está al principio. ¿Por qué? Porque es la carta más chica. Lo que vamos a hacer es pensar como que está el inicio del vector total, ¿no? Esto es nuestro vector total y este es el inicio del vector total. Pero vamos a pensar que nuestro subvector tiene otro inicio, que en este caso empieza acá. Vamos a pensar como que hay un nuevo inicio. Y vamos a repetir los mismos pasos, que era buscar en nuestro nuevo vector el más chico, que en este caso es el 2, y vamos a llevarlo al inicio, que en este caso no lo vamos a llevar al inicio original del vector total, sino que al inicio de nuestro vector más chiquito. Entonces, llevamos el 2 ahí y lo intercambiamos con el 5. Y fíjense que, repitiendo lo que pasó antes, estos dos ya están ordenados. O sea, no los vamos a tocar más por el resto del algoritmo. Este as no lo vamos a tocar nunca más y este 2 tampoco, porque ya están en sus lugares indicados. Y lo que vamos a hacer es modificar nuestro inicio, ¿no? Empezó acá en nuestro inicio. Después lo movimos acá, ahora va a estar acá. Este va a ser nuestro nuevo subvector, nuestro nuevo inicio, ¿sí? Este que está acá. Y repetimos. Buscamos el más chico, solo en esta parte, que en este caso es el 3, y lo movemos al principio de ese subvector, que sería ahí. ¿Sí? Entonces, ahí ya está.
Y de nuevo, repito, estos tres ya están ordenados. Fíjense, 1, 2, 3. Y este 1, 2, 3 están ordenados. ¿Por qué? Porque este es el más chico, es lo que nos gustábamos al principio. Que este iba a ser el más chico, este es el segundo más chico, este es el tercero más chico. Bueno, ahora tenemos este subvector con este inicio. Este vendría a ser el inicio. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos el más chico, el 4, y lo llevamos al principio de nuestro vector, subvector, ¿no? Y ahí, al finalizar, vemos que tenemos el vector ordenado de menor a mayor como queríamos. Entonces recuerden, buscamos el más chico y lo llevamos al principio. Pero, y acá va a tener más sentido en el código, nuestro inicio va cambiando. Fíjense, vamos a repetirlo. Un poco más rápido esta vez. Vamos a poner este acá. Este va a ser nuestro inicio, ¿sí? Y este inicio, que este va a ser mi dedito, va a ir cambiando. Y vamos a buscar el más chico desde el inicio hasta el final del vector. El más chico es el as, lo intercambiamos y lo llevamos al inicio, que es donde estaba mi dedo. Voy a mover el inicio uno para adelante. Ahora el inicio de nuestro subvector empieza acá y sigue hasta acá. Y vamos a buscar el más chico desde acá para acá, ¿sí? Es todo lo que esté de mi dedito para allá, ya ni lo miramos. En este caso, el más chico es el 2. Entonces lo que hacemos es, ponemos el 2 ahí y el 3 lo movemos, ¿sí? Y vamos a mover nuestro inicio para la derecha. Acá de nuevo, mira, buscamos el más chico, desde tipo entre estos tres, el más chico es este 3, lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en nuestro inicio. Acuérdense, el dedo siempre apunta al inicio de nuestro subvector, ¿no? Nuestro vector que está desordenado. ¿Por qué? Porque todo lo que está a la izquierda de mi dedo está ordenado, ¿sí? Y acá, bueno, acá tenemos como el caso donde este es nuestro inicio, buscamos el más chico, que es el 4, y ya está en el inicio, así que no hacemos nada. O podemos pensarlo como que lo intercambiamos con sí mismo, hacemos así, lo sacamos y lo volvemos a poner, es lo mismo, ¿sí? Y bueno, en este caso lo mismo, agarramos el 5 y lo volvemos a poner. Y vemos que siguiendo ese orden, esto tal vez queda un poquito afuera, nos quedamos con un vector ordenado de menor a mayor, ¿sí? Bueno, ahora que ya vimos más o menos cómo era el algoritmo, cómo era la idea, vamos a hacer el código, ¿sí? Y vamos a empezar haciendo una función que nos encuentre la posición del mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Van a ver que si así lo modularizamos de esta manera, el código nos va a quedar mucho más legible, ¿sí? No es algo que es obligatorio, hay muchas formas de hacerlo, pero esta es la forma que me gusta hacerlo a mí. Y para mí así queda más legible, pero no es que si no lo hacen así va a estar mal. Bien. Entonces, vamos a una función que encuentre el mínimo de nuestro vector. No vamos a hacer eso. La posición del mínimo, no el valor mínimo, sino la posición. Y esta función que va a recibir, obviamente va a recibir el vector. Y obviamente va a recibir su tope, ¿no? Siempre las dos cosas. Pero además, como vimos en la explicación con las cartas, nosotros no buscamos el mínimo en todo el vector. Si buscáramos el mínimo en todo el vector, con esto ya estaríamos bien, si esa fuera nuestra situación. Pero nosotros queremos empezar a buscar el mínimo desde una posición en específico, como que queremos cambiar nuestro inicio, ¿no? No queremos siempre empezar desde cero, queremos ir cambiando eso. Entonces acá vamos a pasarle el inicio. Bien, ¿de dónde vamos a empezar? ¿Ok? Entonces, esta es la función que vamos a hacer, esta es la firma de la función. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, es muy simple, la verdad. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver primero, vamos a instalar una variable que nos guarde la posición del mínimo. Vamos a ponerle posición mínimo. Y vamos a hacer esto, vamos a suponer que el mínimo está en la posición inicio, ¿no? En esta posición de acá. Obviamente esto es como algo que, o sea, yo no puedo hacer esto, ¿no? Algo así. Esto es una locura porque lo que estamos haciendo acá es asumir que la posición, o sea, siempre la posición va a estar al inicio, ¿no? Pero no vamos a hacer solo eso. Vamos a suponer que en un principio está en el inicio, pero si encontramos otra posición que tenga un valor menor, vamos a modificar esta posición mínimo hasta recorrer todo el vector, y ahí ya sabemos que si recorrimos todo el vector y no hay ninguna más chica que el inicio, bueno, entonces sí, el inicio está correcto, ¿no?
Para recorrer todo el vector, obviamente vamos a necesitar un for. ¿Sí? Y acá en vez de empezar desde 0, vamos a empezar desde inicio. Obviamente porque eso era como toda la idea de esta función, ¿no? No vamos a recorrer todo el vector. Vamos a solo mirar una parte, empezando desde inicio y yendo hasta tope. ¿Bien? Entonces, acá sí hacemos lo de siempre, ¿no? Siempre que ahí se llame a tope y más. Y más. ¿Bien? Entonces, una vez que... O sea, esto va a recorrer todo el vector. Y lo que nosotros vamos a ir haciendo es... Vamos a ir buscando una posición del vector que tenga un valor más chico que tiene inicio, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Básicamente vamos a hacer... Si vector en i es más chico que vector en posición mínimo, bueno, acá, si esto se cumple, ¿no? Esto que está acá, significa que encontramos un elemento del vector que tiene un valor más chico todavía. Entonces hay que actualizar nuestra posición del mínimo. Y va a guardar ahí. Bien. Vamos a ponerlo así más lindo, más espaciado. Y ya con esto estaríamos. Bien, entonces lo que hacemos en esta función es asumir que el más chico está al principio y después buscar, tipo recorrer todo el vector buscando uno más chico. Y es más, no hace falta empezar desde el inicio. ¿Por qué? Porque fíjense, la primera iteración va a ser vector en inicio. Va a ser más chico que vector en posición mínimo, que es inicio también. Entonces, esto como que nunca se va a cumplir. Es como que ya estamos mirando la primera 2 veces. Entonces podemos hacer inicio más 1. ¿Sí? Nada, y nos cerramos una iteración. ¿Sí? Esta entonces sería una función que lo que hace es, dado un vector, su tope, y dónde queremos empezar a recorrer el vector, te busca la posición, esto es importante, la posición del elemento más chico. Una vez que tenemos esto, podemos ahora sí hacer la función de ordenar, ¿sí? Esta función, como va a solo ordenar un vector, no devuelve nada, o sea, el mismo vector lo va a cambiar, y vamos a llamarla ordenar vector. Vector. Va a recibir obviamente el vector y va a recibir su tope. Bueno, vamos a hacer entonces esta función, ordenar vector, ¿sí? Acuérdense en el ejemplo de las cartas. Lo que hacíamos era, nosotros teníamos un inicio, que al principio ese inicio coincidía con el inicio del vector, ¿no? Al principio el inicio era 0, el primero del vector, pero lo íbamos adelantando, ¿sí? Era como que siempre ese inicio lo íbamos adelantando, ¿para qué? Para siempre ir como mirando un subvector, como un vector más chiquito, no miramos todo el vector siempre, íbamos achicándolo, ¿sí? Eso, ¿cómo lo vamos a hacer en este algoritmo? Con un for, ¿sí? Este i que está acá va a representar nuestro inicio, ¿sí? Que al principio, como dijimos, empezaba en 0, ese inicio siempre era menor al tope, y lo íbamos aumentando, ¿sí? Iba a ir cada vez, tipo, primero hacíamos que el inicio sea el 0, porque era el inicio del vector, pero después lo íbamos adelantando, ¿sí? ¿Y qué hacíamos por cada una de esas? Lo que hacíamos era primero buscar la posición del mínimo, ¿sí? Y bueno, para esto hicimos ya nuestra función, ¿sí? O sea, esta es la idea de nuestra función, buscar la posición del mínimo. Entonces acá lo único que hay que hacer es llamar a posición mínimo, porque todo este trabajo ya lo hicimos antes, y esto le tenemos que pasar el vector, su tope, y el inicio. ¿Y dónde empezamos a contar en este caso? Desde i, ¿sí? Entonces acá le pasamos i. Ahora que ya tenemos la posición del mínimo, lo único que falta es intercambiarlos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacíamos para intercambiar? Esto ya lo vimos en una clase pasada, pero acuérdense que necesitamos una variable auxiliar para hacer intercambio, y lo que vamos a hacer es intercambiar el vector en la posición i con el vector en pos mínimo, ¿sí? Acuérdense el ejemplo de las cartas. Entonces, lo que hacíamos para intercambiar era usar un auxiliar y poníamos temporalmente el valor del vector en esta posición i
Después poníamos el vector en y, hacemos así. Y por último, hacíamos vector post mínimo es igual a aux, ¿sí? Estas tres líneas lo que hacen es hacer esto que dice el comentario, ¿sí? Intercambian el vector de la posición y con el vector de la posición mínimo, ¿sí? Entonces este comentario se lo podemos borrar, era solo para que se vea bien y se entienda. Y bueno, fíjense que ya está el código, ¿sí? Lo que hacemos entonces es, para como recapitular, vamos a ir recorriendo, vamos a ir como moviendo el inicio de nuestro vector, ¿no? Como que empieza en 0, pero lo vamos a ir adelantando. Y por cada inicio, lo que hacemos es buscar el mínimo en ese subvector y lo intercambiamos llevándolo a este nuevo inicio. ¿Bien? Y acá tenemos la función que encuentra el mínimo. Y entonces vean que haciendo esta función, al final el código tampoco es muy complejo, ¿no? Pero digo, haciendo esta función hace que esto quede como más legible, ¿no? O sea, se ve bien que buscamos un mínimo y los intercambiamos. Y después, bueno, ahí recién me pongo a pensar, bueno, ¿cómo buscamos el mínimo? Y acá vemos cómo hacemos eso, ¿sí? Pero es como que lo podemos pensar como dos problemas diferentes unidos. ¿Bien? Entonces con eso vendría a ser el código, ¿no? De nuevo, algo para repetir. Probablemente ustedes vean un montón de implementaciones de este algoritmo de selección, del ordenamiento de selección. Probablemente en el apunte estoy seguro que hay otro, ¿sí? Que tal vez no usa dos funciones, lo hace todo la misma. Pero son iguales, ¿sí? O sea, lo que importa es que ustedes puedan programarlo, ¿sí? O sea, al final el algoritmo es el mismo, solo que la forma de codearlo cambia. Pero no es que uno esté bien y otro esté mal, ¿sí? Mientras no hagamos cualquier cosa y los dos algoritmos hagan lo mismo, probablemente estén bien, ¿sí? Hay que siempre tratar de respetar las buenas prácticas, por eso vean que trato de usar nombres un poco más descriptivos. Hay algunos que pongo más cortitos, por ejemplo este post mínimo, lo pongo cortito porque si no esta línea se me va y queda mejor así el video, pero ¿sí? Siempre tratando de respetar las buenas prácticas. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Eso quiero dejar en claro, que hay muchas formas de hacerlo y que si ustedes lo hacen de otra forma que es diferente a esta, mientras haga lo mismo, probablemente está bien, ¿sí? No, de nuevo, no es que está asegurado, pero solo que sepan que esta no es la única forma de hacerlo.